Bienvenidos, vamos. Bienvenidos. ¡Sorpresa! Volvimos. Ellos no avisaban una mierda, era tipo de una y en vivo. No, ¡Pumba! reaparecen la gente. Sí. Somos ¿Cómo esto, estamos? ¿ok? Somos esto, así que nos aceptan de esa forma. Hay que aprovechar las oportunidades, creo yo, ¿no? La espontaneidad, las ganas de hacer cosas. Entonces dijimos, a ver, che, Isa, nuestro invitado del día de Ah, hoy, que ya lo ven, ¿no? ya están, ya. Sí, ¿Lo sí, lo están ven, lo viendo? ven, lo ven. Ah, listo, listo, listo. Ya Isa, que tipo, es uno más en esta Es uno casa. más de la casa, sí. Un Es uno panelista, un más. panelista. Sí, sí. Panelista. Nos estuvo comentando que quería hablar acerca de un tema y nosotros dijimos, sí, vamos a hacerlo. Y bueno, por una o que otra cosa, la vida, no habíamos podido coordinar los tres y se dio el momento, se alinearon los planetas. Dijimos, hagámoslo el día de hoy en vivo. Qué mejor que hacerlo en vivo. ¿Cómo estás, Jor? ¿Cómo estás, Isa? ¿Cómo llegan acá? Vamos, Ok. Isa, vamos. Pues muchas gracias nuevamente por el espacio. La verdad me encuentro muy bien. Me encuentro agradecido de que muchas cosas buenas están pasando a lo largo de nuestra vida y todo eso pues da la motivación para compartir con la mayoría de las personas un poco de eso que nos hace apreciar lo que llega y no solo apreciar, sino poder compartirlo y hacer que más personas se beneficien de estas pláticas y estos temas muy interesantes como lo que es la espiritualidad y el tema en el que vamos a hablar hoy, que es específicamente la fe. Gran tema, gran tema. Viste que ya Isa ya es un panelista, boludo. Tipo, nosotros no nos hizo para introducir el tema, ya él tipo dice, mira, es este tema y va a ser. Ya, ya. Bueno, no, bien, 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 bien. Está bueno, Siempre, ¿no? a lo que va uno. Tuviste re bien, tuviste Muy re bien, bien. ¿Cómo andas, Jor? Antes de empezar a muy bien. adentrarnos en este temazo. Muy bien también, muy bien también. Esta tarde, mediodía de verano, aquí en Portugal, muy lindo día. Y especialmente agradecido con Isaí, que hoy tiene un evento muy especial y tuvo el desprendimiento de hacernos tiempo para nosotros. Sí, 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 muchísimas gracias. Sí, Así que gracias bueno, también. ya que está, vamos a lo que vamos, porque hoy vamos a hablar de cosas súper, súper interesantes, que a mí me encanta este tema. Cuando Isa me lo mandó, dije, ah, Eh, sí, re. Y tal cual como Isa la- dijo, vamos a hablar de la fe, ¿sí? Empecemos tipo Sí. por lo más básico. Para ti, Isa, ¿qué es la fe? Bueno, vamos a tratar de explicarlo de una manera un poco práctica. Existen muchas definiciones, pero si uno lo procura la palabra fe dentro de un diccionario, la Real Academia Española, y les va a comentar una cosa muy ambigua, como la fe es una creencia o un aspecto religioso. La mayoría de los diccionarios siempre lo clasifican a la fe como una cualidad religiosa o espiritual. Sin embargo, a lo largo de los años, muchos filósofos, historiadores y personas que han tenido esta curiosidad han estado encontrando que la fe va mucho más que eso. Ujú. De hecho, en las pláticas anteriores que hemos tenido referente a la espiritualidad, no sé si algunos en el canal recuerdan, pero al definir de espiritualidad definimos como una parte que compone al ser humano. Bueno, entonces, cuando uno dice espiritualidad es una parte que compone al ser humano, cuando hablas de cuerpo, dices el cuerpo es una parte que compone al ser humano y es importante. Pero cuando te enfocas en la parte de específica, dejando atrás el ser completo como lo es el ser humano, nos enfocamos en el cuerpo, vemos que tiene órganos, que tiene partes, brazos, manos. Entonces, en lo espiritual ocurre un aspecto muy parecido a esto. La espiritualidad también está compuesta por ciertos organismos que la conforman, que la hacen trabajar, que le permiten ser funcional. Porque tú puedes tener a un cuerpo físico, pero si este cuerpo no tiene corazón, no puede vivir. De igual manera, la espiritualidad tiene órganos que son esenciales y órganos que cumplen ciertas funciones. Hay unos órganos con los que la espiritualidad puede vivir y otros que te hacen más fácil la vida. Entonces, al hablar de fe, estamos hablando de una de esas partes de este órgano, de esta parte del ser humano espiritual que es imprescindible para la vida espiritual.
Entonces, la fe es equiparada en el cuerpo físico como lo podría ser un corazón o un cerebro, por así decirlo. Sin estos dos órganos, el cuerpo simplemente no puede vivir, no puede desarrollar sus capacidades. La fe tiene la misma importancia dentro de nuestro cuerpo espiritual o nuestra parte espiritual. Esa es mi definición y bueno, y con la cual muchos historiadores o filósofos también concuerdan a sus maneras. Entonces, partiendo de este tema, yo creo que podemos entender lo importante que es no solamente reconocer la importancia de la fe, sino entender su funcionamiento y cuál es el propósito dentro de lo espiritual. Porque una persona sabe para cuál es la función del corazón o sabe la función del cerebro, porque son órganos que yo creo que como son algo demasiado importantes, se les da ese entendimiento como para poder entenderlos estudiando, donde actualmente existen carreras específicas para el estudio de estos solo simples órganos. En el aspecto espiritual, muchos filósofos así al igual que las especialidades en medicina, se han enfocado en tratar de comprender este organismo dentro de la espiritualidad de la manera más profunda para poder llegar a entender y aprovechar al máximo todo lo que nos puede ofrecer. Esa es la definición básica que tengo referente de la fe. Entonces, si quieren, para poder hacerlo un poco más interesante, me gustaría, en base a esto, que si tienen si eso les nace alguna pregunta, duda, podemos empezar a incluirla. Sí, Un segundo antes que continuar, Isaí. sí, Si no sé si Gen también tiene una percepción personal de la fe, de lo que es fe para ti, antes de continuar con el sí. desarrollo. Sí, sí, sí. Una cosa igual que quiero destacar dos cosas de esto que comenta Isa. Una es, me encanta que diga definición básica, tipo, no es básica. Va, sé que te refieres a básico de bases, ¿no? Pero también existe el básico de algo tipo más simple, ¿no? Y tipo, sinceramente, tipo, no lo es. Y otra Ujú, cosa es que me encantó ese enfoque que habías dado en cuanto de que también el tema de la espiritual es un organismo, ¿no? ujú. Como que no solamente se compone de una cosa, sino que es un conjunto de diferentes cosas. Eso me encantó, nunca lo había pensado esa analogía, y está bueno que la traigas, porque sabemos cómo es arriba es abajo, correspondencia. O sea, obviamente si existe en el plano material, en el plano espiritual, obviamente que sabemos que también existen ese tipo de diferentes de órganos y toda la cosa. Para mí la definición de la fe, yo la verdad es que yo me vine a hacer este programa y no lo pensé antes. Ujú, Porque, ¿qué pasa? Para mí la fe es un aspecto o es una creencia de que hay algo más de ujú. lo aparente. Y es esto de que muchas veces para mí es como el bastón que me ayuda a seguir estando de pie en muchas ocasiones. O esa, por ejemplo, haciendo la misma analogía ahora con el tema del bastón, cuando uno está, por ejemplo, subiendo una cuesta, entonces necesitas un bastoncito que te va como ayudando, ¿no? A terminar de subir esa cuesta. Y también para mí es muchas veces el norte, ¿no? Como que y aquí me viene a la mente el verbo en portugués, el acreditar en Sí, algo, por más de que no lo estés viendo, pero lo ujú, sientes y sabes que es real. sí. Eso Sí, para mí es lo que la Sí, fe. A ver, yo Jo. de mi punto de vista, y ya metiéndolo como un concepto, es la certeza de lo que no se ve. Mm, Y ujú, yo creo que ahora Isaí va a desarrollar de cómo yo tengo esa certeza. Va, mm, sí, seguramente cómo uno cultiva esa certeza de lo que no se ve y mm. después también, bueno, nosotros daremos nuestro punto de vista. sí. Bueno, mira, en base a sus comentarios, las definiciones que los dos tienen son muy acertadas en la mayoría de los casos en las que las personas empiezan a reconocer la fe como un aspecto real. Porque, como comentamos, la fe en una definición literal simplemente lo toman como si fuera una manifestación mental o un concepto. Sin embargo, tenemos como ejemplo la Biblia, que es un tema en el cual ya hablamos, en el cual podemos tomar ciertas referencias. La Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, Pablo hace
literal su definición de lo que es la fe. Y se los voy a compartir más o menos para que tengan una idea de cuál es su modo de pensar y cómo es que una persona hace más de 2000 años tenía exactamente la misma creencia que la mayoría de las personas, llegamos a una conclusión natural. Él comenta que la fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan. Es una expectativa de lo que tú estás esperando. Y también Ujú. dice que es la demostración evidente de realidades que aún no se contemplan. O sea que cosas que ya tengo, que estoy completamente seguro de que van a estar, aunque no las esté viendo, pero es una demostración evidente de realidades que aunque no se vean, tú sabes que están ahí, que tú ya las esperas. Entonces, si se dan cuenta, las dos definiciones que ustedes compartieron de manera natural de lo que fue la fe, al unirlas, da como resultado la definición completa que Pablo hizo referente a la fe. Entonces, partiendo de este punto, entendemos una cosa muy importante. La fe no es algo que se pueda medir, no es algo que se pueda medir con las herramientas actuales que tenemos físicamente, pero sabemos que es una cosa que se puede cuantificar. Por decir, una persona sabe que con poca fe tiene, pues es un poco más difícil para él que las cosas que realmente espera las crea o las acredite. Entonces, al ver esta cualidad de la fe, entendemos que es una que nos permite, así como perderla, nos permite cultivarla. Y yo creo que es el tema que compone esa plática, cómo cultivar la fe. Para empezar, uno de los aspectos importantes por lo que la fe, en lo que en lo que voy a tratar de plantear en esta parte es tratar de distinguir cuáles son los tipos de fe que entendemos o que llegan a existir. Porque la fe, como ya vimos, es un organismo. Un organismo puede ser parte de puede ser, es una parte de nuestra parte espiritual, pero la parte espiritual tiene muchas manifestaciones. Así como tiene muchas manifestaciones, la fe también tiene muchas maneras de manifestarse en nuestro día a día. Por decir, una de las fe más conocidas que la mayoría de las personas asocia a la palabra fe es la fe religiosa o la fe, bueno, literalmente la fe religiosa, que tiene que ver con todo lo que es la religión. Por decir, un musulmán tiene fe al creer en su Dios y sus creencias y sus costumbres. ¿Y por qué? Porque él no estuvo en el momento de la creación de su propio profeta, pero aún así él confía en que lo que él dijo y lo que él va a ocurrir, porque hay ciertas evidencias históricas y generales que le permiten a él acreditar en todo eso. Entonces ahí tenemos una versión de la fe religiosa. Y yo creo que de la fe religiosa uno puede ver mucha información en Internet. De hecho, si tú procuras en Internet fe, la mayoría de lo que te va a aparecer ahí tiene que ver más con religión. Entonces, en base a eso, vamos a tratar de dejar un poco aparte la fe religiosa. La fe religiosa muchas veces la manejan muy específicamente a cada una de las religiosas, poniendo los nombres o las definiciones en base a dogmas, creencias y atributos. Existe otro tipo de fe que también es muy común en nuestro día a día, que es la fe científica. La fe científica se desarrolla en las personas que comienzan a entender que el mundo que los rodea está lleno de situaciones que están fuera de nuestro alcance y nuestra imaginación. Por decir, un científico, al estudiar un tema, por decir, como en el caso de actualmente que estamos viendo, la inteligencia artificial, la energía cuántica, ellos no pueden decir que tienen la seguridad de que la energía cuántica o la inteligencia artificial existan porque no la ven. Y tampoco es un concepto que puedan tomar de la naturaleza como para referenciarse. Entonces, literalmente, para que una persona tenga la convicción de entregar su vida al estudio de un tema con el cual no existe un fundamento lógico para que puedas sobrellevarlo y aún así dedicar toda su vida y energías, es porque realmente necesita una fe. Antes de que se descubriera la energía nuclear, las personas no tenían ni idea de lo que era. Entonces, ¿cómo es que llegaron a entenderlo? Porque hubo una persona que
utilizó esta fe científica para lograr encontrar cosas que aunque en ese momento no se encontraban físicas, visibles, él acreditó, él creyó que esas cosas existían. ¿Y qué ocurrió? Logramos crearlas, logramos a tener acceso a ellas. Entonces, este es otro tipo de fe que es muy común en nuestro día a día, la fe científica. Existe la otra fe que también la mayoría de las personas cuando se alejan un poco de lo que es la religión, empiezan a indagar y es literalmente empezar a cambiar conceptos y convierten su fe religiosa porque como sociedad la mayoría de nuestra fe nace en base a una religión. La religión muchas veces es la que nos permite empezar a obtener los conceptos generales de lo que es fe. Y en base a eso, uno las va adecuando a sus necesidades. Entonces, la mayoría de las personas del siglo XXI que están en el que nos encontramos, utilizaron esta primeriza fe religiosa y la convirtieron en una fe espiritual. ¿Y qué es la fe espiritual? Bueno, la fe espiritual es cuando tú empiezas a creer o a acreditar en lo que son las leyes de la vida, por decir la ley del mentalismo, la ley de la correspondencia. Todas esas leyes, para que puedan funcionar en la vida de una persona, necesitan esencialmente fe. Si una persona no tiene fe, ninguna de las leyes universales puede aplicar a voluntad dentro de la vida de una persona. Se convierten en simplemente un barco en alta mar, sin timón y nada, y que se encuentra a disposición de las mareas y las subidas y el oleaje. Entonces la fe es la que les permite a estas personas empezar a tomar un rumbo, empezar a poder utilizar esas leyes universales que nos rodean a su beneficio y al beneficio de las personas que les interesa. Entonces, yo creo que ahí es donde nos podemos enfocar en este momento. Bueno, la fe religiosa sé que es un tema que la mayoría de las personas ya la conocen y es un tema que muchos tienen heridas abiertas en base a eso. Entonces, vamos a tratar de hacer un hincapié y dejarla un poco al lado. Vamos a tomar cierta referencia de ella porque realmente es importante el origen de la fe en las personas como punto de partida, pero lo vamos a tratar de enfocar en un tema que actualmente yo creo que es más beneficioso, que es en el aspecto de la fe universal. La fe universal yo la considero como la manera en que todas las demás fe de las que hablamos se conjugan para dar como resultado la vida plena de una persona. Porque una persona solamente puede llegar a ser plena cuando todas las partes que lo componen trabajan en armonía para sí mismo y para los demás. Entonces, vamos a tratar de unificar estos conceptos en una fe que yo la conozco, la vamos a nombrar en este momento como fe universal, que involucra el aspecto que cada uno quiera tomar más adelante. Lo importante es aprender que la fe es una parte que compone nuestro sistema espiritual, que tiene un lugar, así como espacio y materia. La fe también tiene esas cualidades en el mundo espiritual y eso es lo que queremos enfocarnos. Porque cuando un aspecto tiene estas cualidades de que ocupa un espacio en nuestro ente espiritual, nos abre un mundo de posibilidades como el crecimiento, como la expansión, como la duplicación. Y entonces todos esos conceptos que uno conoce comúnmente en la vida cotidiana ya pueden aplicar para la fe cuando entendemos este primer paso, que la fe ocupa un espacio. Entonces, si ocupa un espacio, puede ocupar dos espacios y sucesivamente. Entonces, ese es un principal punto en el que nos podemos enfocar ahora. Ya vimos que la fe es beneficiosa porque sin ella... Ah, sí, sí. Que sabes que una de las cosas que mencionaste allí, de que usualmente obvio cuando uno habla de fe, lo tiende a asociar más primero al tema de religión. Pero también algo que me pareció cierto de lo que comentaste es que, bueno, particularmente en mi historia, a mí acercarme a la fe religiosa fue lo que me ayudó a acercarme más a la fe universal. ¿Sí? Como que esa para mí fue la puerta de entrada. Cuando yo empecé a conectar mucho más con la fe religiosa, ahí empecé a conectar con Dios, y que ya esto lo hemos hablado un montón, tipo el concepto de Dios, ¿no? O por lo menos lo que significa para mí. Y que eso es lo que también me abrió la puerta a conectar con esta otra
fe universal. Y después yo empiezo a entender muchísimo mejor lo de las leyes y estas metafísicas, entonces ahí es donde empiezo a ver todo un universo de cómo, por lo menos para mí, me hace sentido vivir la vida. Y que eso está asociado obviamente con el tema de la plenitud. Y que ahí lo asocio también con este bastón que yo hacía alusión al inicio, de que si bien obviamente la fe significa para mí crecimiento, expansión, esto que estabas diciendo de que hay un montón de posibilidades, de que puedes identificar o de que puedes aprovechar gracias a tener fe. Eso es una de las cosas y que eso también para mí es como el hilo conductor, ¿no? Que te va llevando a ciertos lugares. Porque también la fe representa ese bastón, ese soporte en momentos en los que, ok, está ocurriendo todo esto, no tengo la menor idea de qué es lo que realmente está pasando en la vida o qué es lo que ocurre detrás, ¿no? Cuál es el plan de todo esto, pero aún así me mantengo calma y me mantengo firme y yo creo de que por algo está ocurriendo esto que está ocurriendo, como que creo que también aprendes a vivir con mucha más paz, de cierta forma. Es muchísimo más fácil conectar con la paz cuando la fe está presente en tu vida. Eso me parece también súper importante. Sí, pronto, así como lo comentas, que coloquialmente uno puede decir que la fe es un recurso que nosotros podemos cargar y que no nos pesa, que no nos arrastra. Y eso es lo curioso, porque la fe tiene una cualidad que en lo personal, aún hasta el tiempo de hoy, me sigue sorprendiendo y aún las trato de seguir analizando, porque la fe se comporta como lo vemos en la materia. La fe tiene una dualidad tremenda en el aspecto físico y en el aspecto espiritual. Se comporta como materia y se comporta como espiritualidad. Y ahí es donde entra el poder de la fe, porque es algo que lo podemos convertir físicamente en fuerza, así como lo comentaste, de que es ese bastón físico. Es un bastón literalmente físico que te ayuda, que si el de mañana no tengo fuerzas para levantarme de la cama, la fe puede convertirse, puede pasar del plano espiritual al plano físico y darte esa fuerza que necesitas físicamente para mover un cuerpo con carne y huesos. Entonces ahí es donde entra una de las partes muy sorprendentes de lo que es la fe y cómo es que es importante tenerlo presente y tratar de trabajar en cultivarla, porque cultivar la fe no es una tarea de maestros. Cualquier persona lo puede hacer, cualquier ser humano, inclusive la naturaleza nos lo muestra día con día. Los animales, las plantas, ellos crecen según la fe. Imagínate, tú puedes ver un árbol y se te hace ver normalmente un árbol en la calle, pero para que ese árbol crezca ocupa romper tantas leyes de la física que nosotros conocemos en nuestro entendimiento limitado. Y lo hace, y lo hace sin pedirle permiso a nadie, sin obligar a nadie, sin estorbarle a nadie, simplemente lo hacen, viven. Y de esa manera es como podemos aprovechar este poder de la fe. Entonces, yo creo que empezando un poco más en el tema ya de cómo cultivarlo, primero que nada, ¿por qué dijimos esto de cultivar la fe? Ya vimos que es un aspecto físico y material, entonces que se comporta exactamente igual en el aspecto espiritual. Entonces, por esa razón, existe la posibilidad de que nosotros como personas podamos cultivarla. De hecho, te mando una referencia, como lo comentaste, apoyándonos un poco en la fe religiosa. Eh, en esta misma, la persona que yo creo que la mayoría de las religiones es muy conocido, que fue Jesús, él nos compartió una parábola muy acorde al tema de esta plática. Él, cuando se encontraba con sus discípulos, les contó la parábola del grano de mostaza. Es una parábola muy importante porque por eso que vamos a partir el de cómo cultivarla. Primero que nada, vamos a entender el contexto. Jesús utilizó esta semilla porque en su momento era la semilla que se conocía de menor tamaño. Para darse una idea, el grano de mostaza es tan pequeño que es solamente de 1 milímetro de diámetro. Imagínense, 1 milímetro de diámetro una semilla, es casi el tamaño de la punta de un lápiz. Entonces, es algo tan pequeño.
Pero Jesús hizo la siguiente parábola. Dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, puedes decirle a esta montaña que se mueva y lo va a hacer. Y dices, ok, ¿cómo puedo? Ni siquiera es un ser animado como pedirle que se mueva y mucho menos es algo que pese 2 kilos. Es algo que mentalmente uno dice es imposible. Pero si te das cuenta, al utilizar esto de la fe como un grano de mostaza, nos quiso decir que es evidente que de un grano de mostaza como tal, tú no puedes sacar de ahí frutos porque es tan pequeño que no tiene algo. Pero ¿qué pasa? Aquí entra la magia. La magia de aprender a cultivarlo. Cuando tú plantas esa semilla y trabajas en cuidarla, la riegas constantemente con atenciones, cuidas que el sol sea el adecuado, le das las atenciones que necesite, esa semilla germina y una vez que germina es imparable. Tú puedes tener un grano de mostaza, crece un arbusto y ese arbusto puede kilómetros a la redonda llenar de arbustos de mostaza y esos pueden crecer enormes también. Entonces, literalmente, solamente con una semilla de 1 milímetro tú puedes tener hectáreas completas de material orgánico consumible. Alimento para plantas, alimento para animales, beneficios económicos para ti. Entonces, no tiene límite. Se vuelve algo extremadamente enorme del cual tú te puedes aprovechar simplemente con un grano de mostaza y el tiempo y los cuidados adecuados. Y eso es lo que quiso decir Jesús en su parábola. No quiso decir, ¿sí? No, si quieres Sí, terminar ahí, te hago una pregunta. sí. Jesús no estaba hablando de un tema de poderes sobrenaturales, no estaba hablando de un tema de que las personas al acreditar en simplemente el creer en las cosas iban a ocurrir, no. Él por eso colocó esta frase al principio, fe como un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque para que uno pueda conseguir una fe enorme como para mover esa montaña, necesitas un proceso, necesitas un tiempo y necesitas conocimiento para que esa pequeña cantidad de fe, porque en el momento en el que te dicen mueve esa montaña, tú dices es imposible. Pero cuando empiezas a usar la fe, es como esa pequeña idea que dices, ok, es posible. No sé si es posible, si me dices que aquí yo creo que vamos a aplicar hay una ley que ya la mayoría de las personas conocen, que es la ley de Murphy, pero invertida. La ley de Murphy nos dice que si algo puede salir mal, va a salir mal. Pero cuando hablamos de ella invertidamente, quiere decir que si algo puede ocurrir, va a ocurrir. Y es uno de los principales puntos que uno puede tomar para empezar con la fe. Si a ti se te ocurrió una idea, tenlo por seguro que esa idea puede hacerse realidad. Solo lo que te corresponde a ti es encontrar los medios para que esa realidad se cumpla. Y aquí es donde entran las herramientas, por decir, no sé si a nivel general, antes la humanidad como la conocemos, en base a los libros que leemos, sabemos que el ser humano empezó en la cacería y hubo un tiempo clave en el que el ser humano empezó con la agricultura, que eso cambió radicalmente en la evolución de las sociedades y todo como lo conocemos. ¿Por qué creen que la humanidad pasó de cazar animales a empezar a cosechar sus alimentos? Porque hubo un tiempo en el que cazar a esos animales se convirtió en una tarea muy difícil. Entonces, uno de los aspectos que les permitió a la humanidad aprender la agricultura fue la necesidad. Y exactamente igual nos pasa con la fe. La mayoría de las personas comienzan a trabajar en cultivar su fe por aspectos que les ocurren en su vida de necesidad, catástrofes, una era de hielo, una escasez de esos alimentos. ¿Y qué ocurre? Tengo que sobrevivir y buscan los medios para conseguir esos recursos y buscar una estabilidad. Bueno, la fe funciona exactamente igual en nuestro día a día. La mayoría de las personas actuales que tú conoces que son creyentes y que tienen una fe plena, te puedo asegurar que en la mayoría del caso de ellos es porque han atravesado momentos de dificultad fuertes que les ha permitido desarrollar estas capacidades, porque dices, o me muero de hambre o cosecho lo que tengo que comer. Entonces, ahí es donde entré un enfoque muy interesante, eso de cultivar la fe.
Y es lo que Ujú. está pasando actualmente. La mayoría de las personas mueren espiritualmente porque anteriormente era como los tiempos donde uno cazaba, había animales a voluntad y podías ir y cazar y no había problema. Ahora, en nuestros tiempos, el alimento espiritual, así como en la cacería, es escaso. Entonces, por eso es que muchas personas empiezan a recurrir a la agricultura de la fe, porque ya en el mundo que nos rodea ya no existe así como haciendo la analogía esa, una abundancia de recursos que nos permitan tener fe de manera natural. Entonces, por eso es importante aprender a cultivar la fe para desarrollarla en nuestro día a día y ser espiritualmente saludable. Ujú. Ahí, por ejemplo, una cosa que me pareció súper importante de recalcar es que como en cualquier proceso de autoconocimiento, de desarrollo, de crecimiento, tenemos que recordar que es eso, un proceso. No podemos pretender que nosotros de repente, porque habrán personas que quizás dicen, bueno, yo no siento fe, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo puedo empezar a dar un paso para eso? Tenemos que recordar de que eso es repetición, es un proceso. Hay que tener la paciencia y la dedicación de tal cual cultivar la fe en nuestras vidas, porque no va a ocurrir de un día para el otro. No. Una cosa que me encantó igual también esto de la analogía, lo de la semilla de mostaza, es que, ¿por qué es suficiente? Porque así sea de este tamañito, si es real, estamos hablando de sentir la verdad, ¿me estás entendiendo? Entonces, ¿cuántas veces, por ejemplo, yo he hecho un montón, tipo cosas de feng shui, no sé qué, que tipo, para materializar, ¿no? Para manifestar cosas, entonces de repente era escribir no sé cuántas frases tal, para algo, ¿no? Para que algo ocurriese en mi vida. Y que yo después, más adelante, me doy cuenta de que yo las escribía, pero yo no las sentía, no las creía posibles. Y ahí estamos hablando de esto, lo que dices, mueve la montaña, no, pero es que no puedo, es imposible. Qué importante es ese enfoque de decir, abrirse a, che, la ley de morfo invertida, que eso también me encantó. Abrirse a que sí es posible hacer las cosas. O sea, si empezamos a enfocar las cosas más desde un punto de vista positivo, de decir, che, sí, más bien lo que ahí empieza el cerebro también a buscarte es la alternativa de cómo hacer eso posible, a diferencia de si te enfocas en él no, es imposible. Entonces ahí el cerebro lo que va a hacer es confirmarte de todas las maneras posibles por qué no es posible eso que tú ya ves como un no. Ujú. Entonces, si tenemos, si viene alguien y nos pregunta acá, ¿cómo? Con acciones claras, ¿qué puedo comenzar a hacer para cultivar mi fe? ¿Qué le dirían a Me ustedes? gustaría, me gustaría decir algo al respecto, que justo lo estaba pensando. Y Isaí lo mencionó al pasar, así muy, muy rápido. Sí. Y yo pondría la palabra fe igual saber barra conocer. Cuando yo más sé y conozco de algo, más fe tengo. Ujú. Voy a explicarme mejor y voy a dar dos ejemplos, uno religioso y otro más de la vida, de la vida. En mi caso, yo creo que Dios y Jesús existen porque me preocupo en conocer. ¿Cómo conocer? A través de leer la palabra, de ir a misa, de tener experiencias espirituales. Yo conozco más a Dios, a Jesús, y por eso tengo fe. Y cuando más conozco, mi nivel de fe más aumenta. Aumenta. Ahora voy a un lado más personal. Yo a ustedes dos los conozco aquí online, pero también hemos tenido experiencias personales en persona. Por eso yo doy fe a alguien que ustedes son buenas personas. Entonces, yo lo haría para más práctico que las personas entiendan que la fe es igual a saber barra conocer de algo o de alguien. Ujú. Mira vos. Sí, y de ¿Sabes hecho a qué una cosita te dejo, Isa, que me encantó esto? ¿Por qué? ¿Qué pasa si tú quieres tener más fe en ti mismo? Ujú. aplica ¿Estás? Autoconocimiento. exactamente igual. Nosotros Ya, somos ahí exactamente está. igual que cualquier otra persona. Si tú quieres saber de alguien, tienes que conocerla más, convivir más con ella y con eso empiezas a gritar más con ella. ¿Y qué pasa si tú quieres conocerte más a ti mismo? Aplicas exactamente lo mismo. Conócete más, empieza a tener más experiencia contigo mismo y se va trabajando de esa manera. Bueno, yo creo que
para empezar en el tema de herramientas para cultivarlo, yo creo que una de las principales herramientas, Gemini, que nos permiten cultivar, y es el principal propósito de esta herramienta, y vamos a ver cómo es que lo tomas, pero ¿tú sabes por qué las leyes universales fueron creadas? Porque una persona dice, una ley es algo que que tiene una fuerza de acción que va más allá del plano en el que se encuentran. Por si tú conoces las leyes universales, ¿verdad? La del mentalismo, la de la correspondencia, la de lo que es arriba es abajo, las leyes de la transmutación, todas las leyes, estas leyes. Si tú agarras el código o las leyes de tránsito, tú sabes que las leyes de tránsito fueron escritas por una razón, ¿verdad? Esa razón es para que el flujo en la vía sea segura y que las personas consigan aprovechar al máximo los tiempos y que todo se haga manteniendo el control y cuidando específicamente la seguridad de las personas que van a transitar ahí. Bueno, estas leyes universales que como conocemos mucho, que hemos hablado día a día con ellas y que posiblemente tú también las tengas muy identificadas, también tienen un propósito. Y pues uno de los principales propósitos de la creación de estas leyes es hacer crecer la fe en una persona. Si tú te pones a pensar en esto, todas estas leyes, su principal propósito es que tu fe sea mayor. Es simple. Porque la fe involucra otros aspectos mucho más complejos que podemos hablar en otro tema. Pero las leyes universales están enfocadas principalmente en hacer que la fe de una persona sea mayor. Esa es la manera más básica de poder decirlo. El asunto es que tenemos que aprender a cómo utilizarlas. Por si tú tienes la ley del mentalismo, dices, bueno, es que la ley del mentalismo me permite crear cosas irreales y convertirlas en reales. Y eso no es fe. Por si la fe es acreditar en las cosas que no existen porque sabes que van a existir o sabes que vas a tener. Entonces, la ley del mentalismo es solamente una herramienta para convertir la fe espiritual en fe física, porque si tú te das cuenta, todo el tema relacionado con la ley del mentalismo te, te permite tener ejercicios prácticos para convertir algo intangible a algo tangible. Y esa no es la definición principal de lo que es la fe. Por decir, la fe es la seguridad de que esa ley funciona. Y al tener esa seguridad de que esa ley funciona, te permite hacer muchas más cosas. ¿Y qué pasa? Cuando tú empiezas a trabajar con la ley del mentalismo y te dice, escribe 10 veces en un cuaderno o piensa 10 veces, esto va a pasar, ¿qué acontece? Pasó. Y pasó una primera vez. Y esa primera vez, ¿qué te permitió? Tener más fe en que la ley del mentalismo se cumple. Entonces lo vuelves a hacer y vuelves a utilizar otras herramientas que comúnmente tenemos a la disposición referente a las leyes universales. Y esas otras herramientas te permiten aumentar tu capacidad mental para poder crear más cosas a voluntad en tu día a día y en tu vida. Pero ¿cómo es que esto ocurre? Porque la ley es solamente una ley. Aquí lo que hace posible que la ley del mentalismo funcione es el organismo de la fe en el aspecto espiritual. Y ahí es donde entra la magia, por decir, cuando uno empieza a entender que las leyes universales se encuentran ahí para que el ser humano simplemente consiga hacer crecer su fe, todas las leyes empiezan a tener un propósito y empiezas a entender el por qué cada uno de ellos ayudan en los diferentes principios de este principal organismo. Y ahí son las principales herramientas que uno puede tener para su día a día. Tratar de estudiar las leyes universales, entenderlas y ver cómo éstas influyen en en los diferentes aspectos del organismo de la fe. Y estas te van a empezar a mostrar la fe en un nivel que, que como lo conocemos en la mayoría de los aspectos espirituales, no podemos simplemente catalogarlo en una expresión y decir esto es fe. Pero cuando tú empiezas a desarrollar las leyes del universo y las empiezas a trabajar y las empiezas a poner en tu vida, empiezas a ver que te vuelves una persona más consciente y esa conciencia es directamente proporcional a cómo tú estás viendo el crecimiento de tu fe.
Entonces, así como uno dice, cuando vas a empezar así, poniendo el ejemplo del grano de mostaza, para poder comenzar a cultivar ese grano de mostaza, lo que lógicamente necesitas primero es tener un grano de mostaza, porque si pones una piedra, evidentemente nunca va a crecer un árbol de mostaza. Entonces, primero es tener esta pequeña semilla, y esa pequeña semilla es el conocimiento de lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Ujú. La fe es un organismo esencial para que nuestra espiritualidad sobreviva. Bueno, ya la tenemos. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Yo puedo tener un grano de mostaza en mi mano y aún así puedo esperar que crezca de ahí un árbol, un arbusto. Es evidentemente que no, porque así como lo comentó Jorge, necesitas conocimiento, necesitas más desarrollo, necesitas saber. ¿Y qué dices? Bueno, las semillas no crecen en la mano de una persona, sin agua, sin Ujú. tierra. Bueno, ¿qué pasa? Ves tú, empiezas a obtener información del ambiente y dices, bueno, si una semilla necesita agua, tierra y luz, ok. Entonces ya empiezas a ver que existen condiciones que se necesitan para que esa semilla pueda empezar a crecer. Entonces, las leyes universales son como esas condiciones. La ley del mentalismo, la correspondencia es como el agua, la luz, la tierra, los cuidados, todas esas herramientas que tenemos en las leyes universales sirven exactamente para que esa semilla crezca. Entonces ahí empezamos con el trabajo que nos corresponde como personas, como seres conscientes, aprovecharlas y utilizarlas de la manera correcta. Porque como sabemos, a una semilla, si le echas mucha agua, la matas. Si las pones con mucho sol, la matas. Entonces, las leyes universales nos ayudan a utilizar, son utilizadas para que esta fe pueda crecer en base a las capacidades y las necesidades. Y esas mismas leyes universales inclusive nos ayudan para protegernos de que nosotros mismos matemos nuestra propia fe. Porque ¿qué pasa? Imagínate cuando tú dices, eh, bueno, ya tengo la semilla, tengo el recipiente donde lo voy a sembrar, que en ese caso es en la fe universal. Tengo ya entiendo las herramientas que tengo a mi disposición, como la ley del mentalismo, de que si yo pongo una semilla, pues un ejemplo aplicado de la ley del mentalismo, tengo la semilla de la fe y la pongo en un vaso con tierra y agua. La fe del mentalismo me dice que si yo pongo una semilla de mostaza ahí, me va a crecer un árbol de mostaza. Esa es la ley del mentalismo aplicada. Si tú haces algo, eso, bueno, o la ley de la correspondencia, si tú pones una semilla ahí, vas a tener de mostaza, vas a tener mostaza. Que aquí estamos aplicando la ley de la correspondencia. Si tú haces algo bien, vas a recibir algo bien. Entonces es como que es jugar con estas leyes universales. Después, cuando tengamos tiempo, podemos desarrollar las leyes de una manera un poco más amplia y ver cómo es que su función práctica en este cultivo de la fe. Pero la principal herramienta es entender que todas estas su función principal es cultivar la fe en los diferentes aspectos. Hay una de las leyes universales que nos protege. Sí, Una cosita, sí, que ahí aprovechamos y le decimos a las personas que están viendo esto, si ustedes dicen, che, quiero saber más de las leyes universales y todo esto, les dejamos por acá, claro, vean el canal, pero le damos por acá una tarjetita con, fue uno de los primeros programas que hicimos, creo que fue el primero tan capaz, sí. Sí, sí. donde hablamos acerca, sí, hablamos acerca de las leyes y todo eso, obviamente que sí estaría buenísimo hablarlo nuevamente en una forma más amplia cada una en relación con la fe y Y todo, que, pero que eso y es que algo deje, que, una de las primeras cosas que hicimos acá. Así que véanlo por ahí, suscríbanse en los dos canales, obviamente le dan a la campanita para que se enteren apenas subamos algo de repente o que hagamos un vivo de repente para que se enteren y obviamente denle like y comenten qué es lo que les parece o cómo se sienten ustedes en relación con la fe, cómo se viven la fe en sus vidas, qué tan presente está. Porque también esa es otra cosa, ¿no? Es impresionante cómo cuando tú empiezas a hablar de este tipo de temas, sí, para cada persona se lo viven de una forma diferente. Y eso es muy, muy rico escuchar esas cosas de los demás. exacto. Sí, Sí. Isa, ya un poco para ir cerrando, has mencionado la Biblia como un libro donde se habla de fe. ¿Tienes alguna otra recomendación para las Bibliográfica o personas podcast o... o podcast? ¿Qué te voy a decir?
Sí tengo una, pero no recuerdo exactamente cuál es el nombre, pero hay muchas herramientas que uno puede disponer para empezar a cultivar esa fe. De hecho, el día de hoy vi un ejemplo muy práctico yo creo que una de las herramientas principales que puedo comentar de manera general es Ajá. tratar de buscar experiencias de vida de las personas. Ujú. Yo creo que hay una Bien. mejor aprovechamiento porque nos permite conectar con otras personas con similitudes, entender las experiencias de vida de las personas. El día de hoy en la mañana estaba viendo con Carla, mi pareja, un video sobre una plática de lo del tsunami del 2004 en Tailandia, de que Sí. era una mujer que ella en su vida vivió su vida normal, era una CEO de una empresa multinacional y tenía toda su vida en cierta manera arreglada, pero se sentía ese vacío. Y ella decidió salir de vacaciones con sus hijos. Uno de ellos no quiso ir por cuestiones personales y le quiso insistir, y ahí es donde empezó a aplicar la ley, una de las leyes universales donde no fuerces. Y su hijo no quiso y dijo, bueno, pues no quiere, no insistas. Y bueno, le insistió. Solamente con uno de sus hijos. Entonces, con su hijo, ella iba a llegar a ciertos lugares y otra vez, por acontecimientos diferentes, porque su hijo le dijo, por los precios, dijo, siempre no ahí, vamos por acá. Y ella otra vez queriendo resistirse a los cambios, pero al final se dio, dijo, bueno, pues por algo pasan las cosas. Y bueno, para no hacer tan larga la historia, en de- ocurrieron tantas cosas en ese viaje que la hicieron cambiar tantas veces su itinerario, que en el momento en el que ella se encontraba frustrada y todo porque ya tenían que tomar el ferry de regreso, su hijo había habido una fiesta, llegó desvelado y él se encontraba y se quedó dormido, vio la hora, perdieron el ferry para irse y se puso a ver por la ventana ya con la desesperación del por qué. Y fue cuando él dice que de repente sintió el rugido, dijo, ¿qué es esto? Y fue cuando de repente vio la ola y fue cuando entendió. Las leyes universales nos protegen y nos permiten cultivar la fe. Todo eso que aconteció con ella le permitieron a ella cultivar una fe que muchas veces ni siquiera es algo que hacemos consciente o ni siquiera es algo que nos pertenece, porque tenemos que acreditar, tenemos que empezar a entender que existen fuerzas superiores a nosotros, que aunque nosotros no tengamos fe en ellas tienen fe en nosotros. Entonces ahí Real. es donde entra un punto importante. La fe la puedes aprender por cosas buenas o la puedes aprender a voluntad o sin voluntad, pero siempre existe algo más allá que nos puede dar ese beneficio. Y ella aprendió, cultivó una fe sin querer, gracias a las leyes universales, porque ella aplicó las leyes universales sin conocerlas. Las aplicó casi casi a fuerza, es como si una fuerza externa a ella te dijera, haz esto y haz esto. Claro. Y si tú te pones a pensar, son las leyes universales que fueron aplicadas en su vida por un organismo mucho más superior a ella que le permitió. Entonces, cuando ella recapacitó, ya después de pasar todo lo del tsunami y todo, y vio que sobrevivieron, y dijo, Ujú. sobrevivimos no por suerte, no por propia capacidad, sino porque una serie de acontecimientos que yo no controlé y que me obligaron, casi casi puedo decir que lo obligaron a Ujú. hacer, le permitió sobrevivir. O sea que una fuerza exterior a ella la hizo sobrevivir. Entonces tú dime, ¿cómo crees que sea la fe de esa persona actualmente? Esa persona actualmente porque te puedo asegurar que cree literalmente que los ángeles van a bajar del cielo. No sé, es una fe de ese nivel puede creer en Real. cualquier cosa en ese momento. Oye, cosas que no están en tu poder y que ocurran no una, dos, tres, cuatro, sino que muchas veces para salvarte. Ella, te Ah, puedo asegurar que desde luego ella cree y acredita 100% de que existe un Dios, existe alguien allá Ujú. encima que la está protegiendo. Y eso nadie se lo va a quitar. Entonces, eso yo Y creo que es que, una... y, ¿Sí? solo, ¿Sí? y que si hay una persona que hay una persona que no cree, que también es válido que no creer, pero no significa que no exista. Sí, porque eso es una Es, cosa que sí me ha quedado clara con la vida, por decir, uno puede que no crea en... Porque hay una frase que una vez una persona comentó que me llamó mucho la atención que decía, puede que hay muchas personas que son incrédulas,
que hacen el mal y creen que el mal simplemente es, bueno, lo hago y si me pasa algo, pues ni modo, y si no, pues ya que, y que no hay ninguna tipo de retribución. Entonces muchas personas no creen que existe el diablo, el mal como un ente consciente. Pero hay una frase que una vez una persona me dijo que dice que puede que tú no creas que el diablo exista, pero el diablo sí cree que tú existes. Entonces ahí te ponen una desventaja porque en una de las leyes, una de las cosas para poder uno estar en iguales condiciones. Imagínate que vas a la guerra y no sabes quién es tu enemigo. Desde luego tú vas a estar en una desventaja enorme, porque si el enemigo sabe que tú existes y te está estudiando desde las sombras y tú no tienes ni idea de quién es el que tiene la desventaja. Claramente uno. Entonces, funciona exactamente igual con el aspecto de la fe, por decir, el que tú no creas en las cosas que se manifiestan en el mundo, en el día a día, eso no significa que las cosas que ocurren en el día a día no te van a afectar o no te van a influenciar, porque ellas sí creen en ti. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a usar un poco más el discernimiento y la razón para decir, bueno, porque la fe no pesa, el creer y acreditar no pesa. Una persona, yo una vez, porque al hablar de esos temas espirituales siempre existe la persona que sale el tema de que, pero ¿de qué te sirve si nos vamos a morir todos? Bueno, imagínate que en el peor de los casos sí exista un universo, una dimensión superior, un cielo, o como lo quieres ver. En el momento en el que llegues a ese punto, tú vas a decir, ¿y por qué no creí? Porque creer no pesa, no es algo que vas a estar cargando. Entonces yo le digo, es como cuando uno va a pedir Es por, permiso en el... ¿Eh? Sí, mismo por estadística, sí, a pues por favor. estadística, por decir, es mejor Eh, el 50% que el 50% de algo sí, bueno que el 100% de nada, por decir, es Claro. exactamente eso. Y fue lo mismo que yo le comenté, por decir, como ejemplo práctico. Imagínate, vamos a ir a una fiesta en el trabajo, somos compañeros. Yo quiero ir, para poder ir tengo que pedirle permiso a mi jefe, ¿verdad? Y tú también. Pero ¿qué pasa si yo le pido permiso a mi jefe? Tengo el 50% de que me diga que sí y el 50% de que me diga que no. Pero sin embargo, que si tú no vas y no le pides permiso, Y el tengo la seguridad de que 100%. tienes el 100% de que no vas a ir. Entonces, para mí Sí. es mejor un 50% que un 100% de nada. Y es exactamente lo mismo. Yo creo que es una de las principales herramientas que uno puede tener para empezar a cultivar una fe, para poder siquiera tener esa semilla de mostaza. Esa semilla de mostaza puedes tomarla como esa estadística. Ese simple comentario del 50% para una persona racional lo puede entender y lo puede aprovechar y que esa sea su pequeña semilla de mostaza. Y ya corresponde de él utilizar las leyes universales para hacer crecer esa pequeña estadística, porque al final de cuentas es un número. El 50% de algo que no puede ocurrir es mejor que el 100% de esto, entonces ya eso es algo. Y ese algo, aplicando correctamente las leyes universales, la puedes hacer crecer a algo que ni siquiera te puedes llegar a imaginar. para ir cerrando, Isa, ¿Sí? Es perfecta como para cerrar. es grande reflexión Sí, sí, sí. para cerrar Eh, y posta, por posta, supuesto que queda bien. ahí está, pues Queda me bien. encanta. Las puertas obviamente siempre, siempre están abiertas para seguir hablando de otras cosas. Me parece que por ahí es un tema que me parece que está bueno. Ya Jorge y yo me habíamos dicho algo para hablar de eso. No vamos a hacer spoiler, pero sí lo Mm, podemos hablar más Por adelante. eso estaba esperando que sea esta como la introducción al Al próximo Qué video. bueno. episodio que vamos a hacer. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por ver, por Sí. estar. Sí, sí. Esperamos, obviamente, como ya sabemos, sus comentarios, sus likes, compartir también si les resuena las charlas que tenemos acá. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Isaí, muchísimas gracias a mí también por venir. Así que espero que estén todos muy bien y que pasen un excelente domingo. Nos Muchas vemos gracias por próximamente. todo. Que estén Bueno, bien. Ánimo que para sea todos. así. Gracias, Isaí. Ánimo. Gracias, Isaí. Como dice Isa Chao, siempre, chao. ánimo. Ánimo. Chao.